Tras casi 40 años de separación, un elefante llamado Charlie estaba a punto de reencontrarse con el hombre que lo había criado cuando solo era una cría. Un reencuentro que parecía ir más allá de cualquier sueño imaginable. Ryan Carrer sostenía en sus manos una vieja fotografía donde aparecía un joven elefante con ojos suaves y expresivos. Esos recuerdos pertenecían a otra época, a otra vida. Con 63 años, Ryan regresaba ahora a África, a un lugar que no había pisado en casi 4 décadas. En sus veintitantos, había trabajado como investigador de fauna silvestre voluntario, cuidando de elefantes huérfanos en el Greenfield Sanctuary. Charlie había sido entonces su protegido, un compañero inseparable que lo seguía a todos lados. Pero la vida los había distanciado cuando trasladaron a Charlie a otra reserva. Muchas veces Ryan se había preguntado qué había sido de ese joven elefante, que un día fue como su sombra. Ahora había oído hablar de un elefante cuya descripción coincidía con la de Charlie. La idea de que realmente pudiera ser su viejo amigo no lo dejaba en paz. Tenía que comprobarlo con sus propios ojos. Cuando Ryan llegó al refugio, lo recibió Emma, una joven guardabosques que resultó ser la hija de su antiguo colega Max. Su rostro se iluminó en cuanto reconoció a Ryan. «Mi padre siempre me habló de ti y de Charlie», dijo con una cálida sonrisa. «Erais inseparables». Juntos recorrieron la reserva mientras Ryan le mostraba la vieja foto y hablaba de sus recuerdos con Charlie. «Me seguía como un cachorro. Jugábamos al escondite, pero siempre lograba encontrarme», contó con una sonrisa nostálgica. Emma lo escuchó atentamente, aunque en su mirada se adivinaba cierta precaución. «Ryan», dijo con suavidad, «quiero que estés preparado. Ha pasado mucho tiempo. Los elefantes tienen buena memoria, sí, pero casi 4 décadas son una eternidad». Pese a la advertencia, Ryan no podía desprenderse de la esperanza. Recordaba la profunda conexión que compartió con Charlie, el brillo juguetón de sus ojos, la forma en que respondía a la voz de Ryan. ¿Cómo iba todo aquello a desvanecerse por completo? Al acercarse a la zona principal, Emma explicó que Charlie había sido visto en la reserva hacía aproximadamente un año. Era uno de los elefantes de más edad, y había indicios de que reconocía ciertos lugares y objetos. Pero nadie lo había visto reaccionar con una persona como Ryan deseaba. «Tengo que verlo, aunque solo sea para saber que está bien», susurró Ryan. Los senderos gastados del Greenfield Sanctuary despertaron en él un torrente de recuerdos. El entorno había cambiado. La reserva se había ampliado, recibiendo turistas, grupos escolares y más investigadores. Aún así, Ryan reconocía vestigios de su antiguo hogar. Por la mañana, ayudó en las dependencias de los guardabosques a alimentar a las crías de elefante. No pudo evitar pensar en los tiempos en que Charlie era un bebé juguetón y en cómo se colaba a hurtadillas en la cocina para robar un cargamento entero de plátanos. Por la tarde se reunió con Max, su viejo amigo y colega, que había vuelto del retiro solo para verlo. Se dieron un emotivo abrazo antes de pasear por la reserva y ponerse al día de las décadas de cambios. Sin embargo, por mucho que Ryan anhelara reencontrarse con Charlie, el miedo lo roía. «No voy a engañarte, Ryan», dijo Max con voz grave. «Hemos visto a Charlie unas cuantas veces. Ahora es distinto, más sabio, más reservado. Los años lo han cambiado». Ryan guardó silencio. Por supuesto que Charlie ya no sería el elefante juguetón que recordaba, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba vivirlo. Al día siguiente habría un evento público donde los visitantes podrían observar a los elefantes en la llanura. Charlie estaría allí. Ryan notaba que el corazón se le aceleraba al ver cómo los elefantes avanzaban por la amplia explanada, buscando con ansiedad la figura de Charlie. Y entonces lo vio. Un elefante enorme y majestuoso, de una edad que lo distinguía del resto. Sus colmillos eran largos y elegantes, su piel mostraba las huellas del paso del tiempo, pero sus movimientos conservaban una gracia familiar. Ryan sintió un nudo en la garganta. ¿Sería ese realmente Charlie? El elefante se detuvo y alzó la cabeza. Por un instante, pareció que escudriñaba a la multitud hasta que su mirada se posó en Ryan. Un atisbo de esperanza brotó en el pecho del hombre. ¿Lo habría reconocido? Ryan no apartaba los ojos de Charlie, que seguía inmóvil, observándolo con sus orejas ligeramente abiertas.
Ese momento pareció alargarse eternamente, como si el tiempo se hubiera detenido ante la solemnidad de la escena. Ryan casi no se atrevía a respirar, preguntándose si aquello era reconocimiento o mera casualidad. Emma se situó a su lado. ¿Crees que sabe quién eres?, susurró. Ryan se humedeció los labios. No lo sé, pero tengo que comprobarlo. Despacito, avanzó. Cada paso pesaba como si fuera una eternidad. El murmullo de la gente se desvaneció, y solo permanecía el suave crujido de la hierba seca bajo sus pies. Charlie no retrocedió, sino que lo miró con un sosiego casi solemne. Ryan se acordó del saludo que ambos compartían de vez en cuando, una señal que solían hacerse. Levantó con cuidado la mano, extendiéndola en el aire. El rastro del elefante se agitó un poco, y durante un segundo nada sucedió. Luego, casi con timidez, Charlie bajó la cabeza y alargó la trompa. Ryan contuvo el aliento al sentir la piel áspera y conocida del elefante en la palma de su mano. Un torrente de emociones lo inundó. ¿Podría ser que Charlie verdaderamente lo reconociera? Los guardabosques y los visitantes guardaban silencio, mientras aquel animal colosal se acercaba a Ryan. Él sentía cómo su corazón se desbocaba. Se había preguntado durante tanto tiempo si el elefante lo recordaría, y ahora apenas podía procesar la respuesta. La trompa de Charlie se deslizó suavemente por el brazo de Ryan, como si tratara de desenterrar un recuerdo adormecido. Era como retroceder en el tiempo hasta los días en que Charlie, apenas un bebé, se esforzaba en acariciarle la cara con la trompa, o cuando Travieso le quitaba el sombrero. De pronto, Charlie soltó un sonido grave, un gruñido suave pero profundo que caló en Ryan hasta los huesos. Al hombre se le humedecieron los ojos. «Charlie», murmuró. Emma se acercó. «Nunca lo había visto comportarse así con nadie», dijo con voz baja. Ryan asintió, incapaz de articular palabras. En su interior, supo que Charlie recordaba, tal vez no cada detalle, pero sí algo que no se había borrado por completo. Los guardabosques contemplaban la escena con fascinación. «Confía en ti, pero ya no es el mismo», comentó Max, que se les unió. «La vida salvaje los cambia». «Lo sé», dijo Ryan. «No pretendo forzar nada. Quería saber si aún me reconocía, y creo que sí». Le acarició despacio la trompa. «Nunca te olvidé, amigo mío». Charlie parpadeó, y por un instante parecía que comprendía cada palabra. De pronto el elefante alzó la cabeza, erizó las orejas y retrocedió un paso, como si algo lo hubiera alterado. Ryan se giró y vio que otro elefante, un macho más joven, se acercaba con una postura desafiante. «Esto no pinta bien», murmuró Emma. «Ese joven macho ya ha retado a otros machos antes». La actitud de Charlie cambió al instante, de calmada a protectora. Se colocó frente a Ryan y alzó la cabeza, indicando dominio. El más joven se detuvo, pateó el suelo y soltó un soplido amenazador. Max se tensó. «Tenemos que alejarnos, Ryan. Deja que Charlie se encargue». Pero Ryan se quedó allí, sin moverse. Sabía que Charlie estaba defendiéndolo. El elefante agitó la trompa en alto y lanzó un potente barrito que resonó en la llanura. El macho más joven titubeó, retrocedió, y tras un último vistazo retador, se fue. Charlie permaneció un segundo más en guardia. Luego miró a Ryan. Él soltó el aire que había estado conteniendo. «Gracias, viejo amigo». Charlie gruñó con suavidad y rozó el hombro de Ryan antes de alejarse caminando despacio por la sabana. Ryan lo vio marchar, sintiendo que aquello no era un final, sino un principio. Al atardecer, Ryan se sentó en una colina desde donde se divisaba la vasta reserva. El encuentro con Charlie le había conmovido profundamente, pero también le había dejado preguntas. ¿Sería un reencuentro continuo? ¿Podrían reavivar ese vínculo que los unió tiempo atrás? Emma se sentó a su lado. «Te noto pensativo». «Me pregunto qué vendrá ahora. Siento que me recuerda, pero hay algo entre nosotros. Los años, la vida salvaje. No sé si puedo aspirar a que todo sea como entonces». Emma calló un instante antes de hablar. «Los recuerdos no son fijos. Cambian con el tiempo. Tal vez no recuerde cada detalle, pero en su interior hay algo, y tú lo has despertado». Ryan esbozó una ligera sonrisa. «Ojalá tengas razón». A la mañana siguiente,
regresó al lugar donde lo habían visto por última vez. Llevaba en la mano una pequeña campanilla, un objeto de antaño que solía usar para llamar la atención de Charlie. La levantó y la hizo sonar. Su sonido diáfano se expandió por la planicie. Esperó. Los minutos pasaron hasta que escuchó un susurro en la distancia. Contuvo la respiración al ver a Charlie emerger entre los árboles. El elefante se detuvo, con las orejas alzadas, y Ryan repitió el tintineo de la campana. La trompa de Charlie se agitó, y parecía que algo en su mente se ponía en marcha. Se acercó con paso lento, evaluando, pero resuelto. Cuando estuvo a poca distancia, Ryan alargó con cuidado la mano. Charlie se quedó quieto, su enorme cuerpo en tensión. Unos segundos después, bajó la cabeza y volvió a deslizar la trompa sobre la mano de Ryan. Él sonrió con lágrimas en los ojos. «Aquí estás, viejo amigo». Charlie retumbó suavemente y rozó el hombro de Ryan con la trompa, en un gesto de reconocimiento silencioso. Ryan comprendió que aquello era solo el principio. Su vínculo no se había perdido, solo necesitaba reconfigurarse. A lo lejos, Emma lo contemplaba. Había visto muchos elefantes en la reserva, pero nunca algo así. «Es alucinante», murmuró. Ryan se volvió hacia ella. «Quiero pasar más tiempo con él, saber si recuerda nuestras antiguas travesuras». Emma asintió. «Hagámoslo, pero con calma». Los días siguientes los dedicó a pasar ratos con Charlie. Lo observaba de lejos, hablaba en voz baja y recreaba viejas rutinas. Probó a jugar a escondite de nuevo, ocultándose tras un árbol. Tardó un poco, pero finalmente Charlie fue a buscarlo. Olfateó y lo empujó con su trompa en una suerte de juego. Parecía que un recuerdo difuso se despertaba. Ryan se echó a reír. «¿Te acuerdas?» Charlie barritó con moderación, pero con cierta alegría. Emma, que seguía la escena, movió la cabeza asombrada. «Es increíble, Ryan». Sin embargo, esa felicidad se vio empañada por un peligro inminente. Una mañana, mientras Ryan se encontraba cerca de un abrevadero, un grupo de furtivos irrumpió en la reserva. Los guardabosques saltaron a la alerta, pero la amenaza era real. Charlie captó de inmediato la atención y cambió su postura. Se tensó y se interpuso entre Ryan y aquellos desconocidos. Max y otros guardabosques gritaban: «¡Ryan, sal de ahí!». Pero él no se movió, entendiendo que Charlie no permitiría que nadie se acercara. El elefante resopló con fuerza y golpeó el suelo con una de sus enormes patas, dejando claro que no iban a rendirse fácilmente. Los furtivos, sorprendidos por la imponente reacción, dudaron. Finalmente, optaron por retirarse. Los guardabosques los siguieron para asegurarse de que se fueran del todo. Ryan soltó un suspiro tembloroso al encontrarse cara a cara con Charlie. «Me has salvado, Charlie». El elefante gruñó con un suave retumbo y apoyó la trompa en el brazo de Ryan. En ese instante, supo que su conexión, lejos de debilitarse, se había fortalecido, sin importar los años transcurridos. Esa mañana, la brisa fresca mecía el refugio. Ryan regresó al abrevadero, agotado por los sucesos del día anterior, pero más decidido que nunca. Charlie lo había protegido, como él mismo había protegido a aquel elefantito huérfano tiempo atrás. Ahora Ryan debía tomar una decisión. Emma y Max lo esperaban. «¿Has pensado qué harás a partir de ahora?», preguntó Emma en voz baja. Ryan asintió. «No puedo quedarme aquí para siempre, por mucho que me gustaría. Charlie pertenece a este lugar, pero quiero asegurarme de que esté a salvo». Max esbozó una ligera sonrisa. «Podemos encargarnos. Su historia puede ayudar a concienciar sobre la protección de los elefantes». Hablaron un buen rato, viendo cómo Charlie asomaba entre los matorrales. Caminó lentamente hasta Ryan y se quedó frente a él. El elefante levantó la trompa y la posó con suavidad en el hombro del hombre, un gesto que decía más que 1000 palabras. «Es como si lo supiera», murmuró Emma conmovida. Ryan apoyó la mano en la piel áspera de Charlie. «Volveré siempre que pueda, viejo amigo. Te lo prometo». Los siguientes días transcurrieron entre despedidas. Ryan ocupó cada minuto con Charlie, evocando su pasado en común y viviendo el presente con intensidad. Le llevó a lugares antiguos, donde solían jugar, y le mostró la pequeña campana que solía hacer sonar para llamarlo. El elefante respondía con un suave barrito,
como si de veras recordase. Con ayuda de Max y Emma, Ryan tomó medidas para garantizar a Charlie una protección a largo plazo. Habló con guardabosques, se puso en contacto con organizaciones de conservación y movió todo lo que estaba en su mano para asegurar el bienestar de Charlie y su manada. Era su manera de enmendar tantos años de ausencia, ocupándose ahora de salvaguardar a Charlie. El día de su marcha llegó. Emma y Max lo acompañaron al vehículo que lo llevaría de vuelta a la civilización. Charlie se hallaba un poco más lejos, contemplándolo. Ryan se acercó por última vez, sosteniendo la vieja campanilla que había usado de joven. La agitó con suavidad. Un profundo rugido resonó en la garganta de Charlie, y entonces sucedió algo conmovedor. El elefante se aproximó y apoyó su enorme cabeza contra el pecho de Ryan, en una silenciosa muestra de confianza, de memoria y de amistad. «Cuídate mucho», susurró Ryan, alejándose poco a poco, con el corazón en un puño pero seguro de que no era un adiós definitivo. Mientras el jeep se alejaba, Ryan observó por la ventanilla. Charlie continuaba inmóvil, con las orejas en alto, como si aguardara. Ryan sabía que aquello no era un adiós para siempre. Un día volvería, porque la amistad que habían forjado vencía cualquier barrera, incluso 40 años de separación y un mundo de diferencias. Al perderlo de vista, Ryan sintió una transformación en su interior. El pasado había regresado a él, pero no para retenerlo, sino para abrirle nuevas puertas. Y en ese futuro, Charlie siempre tendría un lugar en su vida.